Hola, en este video voy a continuar con la parte 2 de casting de objetos. En el video anterior pues nada más teníamos tres clases, teníamos la clase cocinero y mesero y estas estaban heredando de la clase empleado. Para este ejemplo lo que decidí hacer es agregar una clase extra y hacer que la clase empleado, que en el video anterior no heredaba en ninguna clase, ahora va a heredar de la clase humano. Por lo tanto, cocinero y mesero heredan de empleado, empleado hereda de humano, por lo tanto, empleado hereda las características de la clase humano, ya sean atributos y métodos, y como empleado hereda las características de humano y cocinero y mesero heredan de empleado, automáticamente las características de la clase humano van a pasarse a las clases cocinero y mesero. Por lo tanto, las clases cocinero y mesero van a estar heredando de dos clases que están más arriba en la jerarquía de clases. Por lo tanto, una vez esto, me voy a la clase, al NetBeans, y aquí vemos que están 5 clases. Está la clase mesero, la clase cocinero, empleado, que ya había estado en el video anterior, y la clase casting, que es la clase que tiene el método main, por eso tiene este triangulito verde, y una clase extra que es humano. Mesero, aquí dice extends empleado, es decir, hereda de la clase empleado, y tiene su propio método llamado mensaje mesero, y el método me imprime soy un mesero. La clase cocinero también tiene su propio método, aquí dice extends empleado, está heredando de empleado, y su método se llama mensaje cocinero y me imprime en pantalla soy un cocinero. Y la clase empleado también tiene su propio método, pero aquí dice que hereda de la clase humano, tiene su propio método. Y la clase humano también tiene su propio método, y aquí vemos que no hereda de ninguna otra clase. Su método se llama mensaje humano y va a imprimir soy un humano. Por lo tanto, tenemos estas 4 clases. Me voy a la clase casting, es la clase principal, voy a quitar esto. Y lo primero que voy a hacer es crear un objeto de tipo mesero para ir explicando. El objeto lo voy a llamar M1. Aquí pues el método mesero puede acceder a los métodos de 3 clases. Puede acceder a los métodos de, sí, 3 clases, las clases de las cuales está heredando, y a sus propios métodos. Por lo tanto, puede acceder al método de su propia clase que se llama mensaje mesero. Aquí me aparecen los métodos. Este es el método de su propia clase, este es el método de la clase empleado de la cual está heredando, y también hereda los métodos de los cuales hereda la clase empleado, que es el método mensaje humano de la clase humano. Por lo tanto, puede heredar estos 3 métodos. Y al momento en el que yo quiero imprimir, pues me va a imprimir lo que contienen los 3 métodos. Bueno, la información, que es imprimir en pantalla, soy un humano, soy un empleado y soy un mesero. Aquí lo podemos ver. Por lo tanto, pero, por ejemplo, la clase empleado, esto es una breve recordatorio de la herencia. La clase empleado, si creo un objeto de tipo empleado, este objeto de tipo empleado no va a poder acceder a los métodos, por ejemplo, de la clase mesero y cocinero. Aquí vemos que nada más puede acceder al propio método de su clase y al método de la cual está heredando, que es humano. Bueno, una vez esto voy a hacer lo siguiente. En el video anterior hice lo siguiente. Hice esto, empleado C1 es igual a new cocinero. Esto tiene que ver con el polimorfismo. El polimorfismo se utiliza para la reutilización de código. Esto es como una introducción antes de ver el polimorfismo, que ya es un poco más laborioso, más complejo. Por lo tanto, este es mi objeto. Aquí vemos, tiene que ver con el video anterior que también hice, que hablo de las referencias. Aquí estamos haciendo una referencia, y en este momento aquí ya creamos el objeto, pero este objeto es de tipo cocinero. Aunque está referenciado como un empleado, este objeto es de tipo cocinero. Por lo tanto,
no va a dejar de ser un cocinero por el hecho de que le hayamos puesto en la referencia el nombre de la clase empleado. Para que podamos nosotros hacer esto se llama casting de objetos. Esto se llama un upcasting. Es decir, un casting hacia arriba. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un casting de una clase de una jerarquía menor a una jerarquía mayor. Es decir, la clase cocinero se encuentra en la jerarquía menor, más abajo que empleado. Por lo tanto, es un upcasting. ¿Qué va a pasar con este objeto? Como dije en el video anterior del casting de objetos parte 1, el casting no va a cambiar el objeto en sí mismo. Lo que va a hacer es que lo va a convertir, lo vamos a tratar de manera distinta. Haciendo el upcasting, creamos un cocinero. En este ejemplo se llama C1. Hicimos un upcasting, pero no, este objeto no ha dejado de ser un cocinero. Solo que ahora lo vamos a tratar como cualquier otro objeto de la clase empleado. Por lo tanto, las propiedades de la clase cocinero van a estar ocultas hasta que nosotros hagamos downcasting. ¿Cómo hacemos el downcasting? Pues ponemos, por ejemplo, hacemos lo siguiente para hacer el downcasting. Lo que voy a poner es el nombre de la clase cocinero y vamos a, como hicimos la conversión también del casting de tipos de datos primitivos, vamos a poner el tipo de dato, es decir, cocinero y mi objeto C1. Perdón, es así. Ahí está. En el momento en el que yo quiera imprimir a mi objeto, bueno, no, esto no lo voy a imprimir. Mencioné también, voy a quitar esto y ahorita lo pongo. Mencioné también que mi objeto C1 después del upcasting no puede acceder a sus propios métodos. Si C1 quiere acceder al método de su propia clase, no va a poder acceder. Perdón, se llama mensaje cocinero. No va a poder acceder. Aquí me está diciendo que el método mensaje cocinero, este tipo de variable es de tipo empleado. Vemos que aunque es un cocinero, la referenciamos como empleado. Por lo tanto, no puede acceder a su propio a los métodos de su propia clase hasta que hagamos downcasting. ¿Cómo vamos a hacer el downcasting? Pues al igual que como hicimos el casting de los objetos, de los datos de tipo primitivo, ponemos el nombre de la clase, le damos un nombre al objeto. Perdón, estoy con otro ejemplo que iba a ser cocinero y el nombre del objeto. Aquí ya estoy haciendo downcasting. Downcasting. Como es downcasting, aquí ya estoy convirtiendo mi objeto otra vez para poder utilizar los métodos de la clase cocinero y lo estoy almacenando en este variable llamada coc. Si yo ahora quiero invocar el método mensaje cocinero, pues vemos que ahora ya puedo yo acceder a ese método porque hicimos un downcasting. Ahora vamos a hacer unas cuantas cosas para ir comprendiendo mejor este tema. Tengo aquí pues un upcasting. ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente y creo un objeto de tipo... también puedo hacer lo mismo, por ejemplo, con esto. Perdón, humano, así. Humano C1 es igual a new cocinero. ¿Qué podemos invocar con el método C1? Perdón, con el objeto C1 podemos invocar al método de la clase mensaje humano. ¿Qué tal si yo quiero? A ver. Yo quiero... Hay que recordar antes que nada, pues de cuál está heredando. Mesero hereda de empleado, cocinero hereda de empleado, empleado hereda de humano. Por lo tanto, mesero hereda de empleado. Por lo tanto, bueno, voy a ponerle así como estaba. Yo voy a hacer lo siguiente. Yo puedo primero crear la referencia. Ay, se me trabó un poquito. Lo que voy a hacer es crear la referencia. Pongo el nombre de la clase cocinero. Le voy a dar un nombre C1. Y aquí ya hago la instanciación. Acabo de crear mi primer objeto de tipo cocinero. ¿Qué tal si yo hago esto?
¿Qué estoy haciendo aquí? Aquí creé mi objeto de tipo cocinero. También lo pude haber hecho así. Y aquí estoy convirtiendo a mi cocinero en un empleado. Por lo tanto, si yo quiero imprimir a C1, voy a poner aquí C1, hoy perdón, sin string, así C1. Vemos aquí que me sigue especificando, me especifica que mi objeto C1, aunque yo lo convertí en un empleado, sigue siendo en realidad un cocinero. Es decir, me está especificando aquí que sigue siendo un cocinero. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo imprimo mi objeto E1? Aquí lo que me imprime es la dirección en memoria. Esos caracteres raros que aparecen. Vemos que me está especificando que los dos objetos son de tipo cocinero y me está marcando que tienen la misma dirección. Es decir, ¿por qué? Porque recordar que esto es una referencia. Esta es la referencia. Por lo tanto, me está diciendo que esta referencia de 1 está apuntando al objeto C1. Por lo tanto, lo que me va a imprimir es lo mismo. Tienen que ver el video anterior que expliqué sobre las referencias de objeto. Por lo tanto, vemos que C1 sigue siendo un cocinero, pero el downcasting, ¿qué tiene que ver? Esto tiene que ver con el upcasting, pero el downcasting es una conversión de un objeto, de una clase en una jerarquía que se encuentra más alta, en un objeto de una clase que se encuentra en la jerarquía más baja en las clases. Por ejemplo, de humano a empleado. Humano está en la jerarquía más alta y empleado está en la jerarquía más baja. ¿Qué sucede? A ver, voy a hacer lo siguiente. Ya voy a quitar esto. Esta parte voy a hacer lo siguiente. Empleado E1 es igual a new empleado, perdón, new cocinero. Aquí es el upcasting. Si voy a hacer downcasting, ¿no? Pongo el nombre del que quiero convertir, le voy a dar un nombre al objeto, le voy a llamar obj, y aquí pongo el tipo de dato que quiero convertir y el objeto E1. Bueno, aquí le voy a llamar C1 para especificar que es un cocinero. C1. Aquí estoy haciendo downcasting. Estoy volviendo a hacer que mi objeto C1 tenga pueda utilizar las propiedades de la clase cocinero, pero se van a almacenar en este objeto llamado obj, bueno, en esta referencia llamada obj. Aquí pues no hay problema, nosotros podemos hacer esto, pero yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo siguiente. Voy a crear otro downcasting. Aquí estoy haciendo pero con la clase mesero. Con la clase mesero. Y pues así nada más. Yo no puedo hacer esto. Aquí ya hice un upcasting, ¿no? Perdón. Aquí hice un upcasting. Y aquí también. Esto es upcasting. Es decir, casting hacia arriba. Y este es un downcasting. Ya estoy haciendo, convirtiendo mi objeto otra vez a la normalidad para que pueda hacer uso de sus propios métodos, pero lo voy a almacenar aquí, en esta referencia. Por lo tanto, yo no puedo hacer eso, yo puedo hacer esto, pero yo no puedo hacer esto, de poner, por ejemplo, a ver, vamos a ver por qué. Voy a tratar de imprimir cada uno de mis objetos. Voy a poner objeto cocinero y voy a concatenarle a C1. Ahora voy a concatenar, voy a poner aquí M1.
es el objeto M1 y bueno, aquí voy a poner C1 y vamos a ver qué es lo que me va a imprimir. C2, bueno, aquí voy a poner C2 y aquí C2, vamos a ver qué es lo que me va a marcar. Aquí estoy diciendo que la conversión de esto se va a almacenar aquí y la conversión de esto se va a almacenar aquí. Recordar que M1 es un mesero, por lo tanto me está marcando un error. Dice aquí Java Application mesero no puede castearse a un cocinero. No se puede hacer eso, no se puede porque internamente M1 es un mesero, yo no lo puedo convertir en un cocinero. Pero yo sí puedo convertir por ejemplo, aquí había hecho el loop casting de un empleado a un cocinero. Aquí no, porque M1 sigue siendo un mesero y yo no lo puedo convertir a un cocinero. Es internamente un mesero, pues. Por lo tanto, esta es la explicación así de lo que es el loop casting y el done casting. Hay un método que se utiliza que es el instance of. Esto es para poder saber que si un objeto es una instancia de una clase en específica. Voy a utilizar ese método, el instance of, pero saben que lo voy a hacer en otro video, no quiero alargar mucho este video.